democraticidio, desde mi punto de vista. Era, como digo, una respuesta a una necesidad, lo entiendo, apretados por la urgencia y por los nuevos grandes equilibrios de poder que han depositado el poder en otros sitios ajenos a aquellos en los que nosotros hemos depositado nuestras confianzas y nuestros votos. Pero en el plan de estabilidad del 97 ya estaba recogido el principio del déficit. Naturalmente que es una magnífica cosa intentar obtener un equilibrio deficitario, por supuesto que es de desear, pero elevado al rango de sacramente por encima de cualquier otra cosa, convierte ya la política en una política puramente subsidiaria y subordinada. De todas las opciones que pueden caber en una sociedad, la Constitución apuesta por una y sacrifica a las demás porque por el mismo mecanismo que se decidió que el déficit no podía alcanzar tal punto, y eso era precepto constitucional. Imagínense usted que se hubiera decidido pues decretar en la Constitución que no se iba a tolerar un paro de por encima del 7%, de ninguna de las maneras se hubiera hacer cualquier otra cosa, hubiera sido otra posibilidad. Hubiera representado otro modelo, hubiera representado otro tipo de intención. Bien, lo presento a efecto solo de mostrar la naturaleza sacramental que le otorga a la Constitución, a ese pensamiento, la Constitución haciendo ese tipo de apuesta. Quiere decir que todo eso nos conduce a esta misma idea de que hemos perdido ya las referencias que teníamos y estamos siendo movidos por otras referencias, en las cuales naturalmente las cuentas juegan un papel determinante. Pero juegan un papel determinante, pero no son solo las cuentas las que están jugando esta batalla. Además de las cuentas, están jugando muchas más batallas aquí, con las cuentas como razón, con las cuentas como excusa o como argumento, siendo, y que quede claro, importantísimas las verdades contables, siendo imprescindibles las verdades contables. Bien, en este mundo en el que nos estamos encontrando ahora, estamos viendo, por tanto, con estupor cómo afrontamos este tipo de trance. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos enfrentarnos a nuestro futuro? Si el futuro ya no sabemos cómo es, si se ha movido nuestro suelo. ¿Cómo nos enfrentamos con la política? Si la política ya no sabemos cómo es, si la política ya no sabemos exactamente qué capacidades tiene, si la política está determinada por órdenes que llegan por encima de cualquier tipo si no existe ya criterio discrecional, si el camino está trazado, si no hay un camino fuera de ese. Para mí, cuando el actual pensamiento dice que solo hay una solución técnica, que es la aplicación de las reglas de austeridad, yo solo quiero decir que estoy de acuerdo con tal de que se entienda que no es una opción técnica, es una opción ideológica. Hay otras opciones ideológicas y se ha elegido esta opción. Respetable opción. Nada que oponer si es una opción. No la acepto como la opción técnica porque corresponde a un pensamiento, corresponde a una doctrina y corresponde a una mirada sobre la realidad. Habría otras miradas sobre la realidad en las cuales eso sería un valor, pero no el valor. Ha desaparecido todo lo demás. Por cierto, cuando en una democracia solo existe una opción, porque todo lo demás es imposible, eso es la democracia. La democracia yo creía que era el mecanismo inventado para la gestión de los intereses contrapuestos, para la administración de los intereses contrapuestos, pero si en este momento ya no hay la más mínima posibilidad de articular esos intereses contrapuestos, porque hay un reglamento de obligado cumplimiento, fuera del cual no existe salvación, entonces están dictándosenos también las cosas y dándonos algunas pistas sobre los agujeros que estamos observando en el edificio que teníamos. De aquí se derivan algunas de las grandes reproches que la sociedad está haciendo. Yo sí he de decir que lamento mucho que este reproche que hacemos a la política, al observarla incapaz de resolver los problemas, al observarla sometida de una manera subordinada a pensamientos ajenos, a pensamientos que pueden estar articulados dentro de esa misma gran corriente, pero por razones de otra naturaleza. Todo el mundo sabe que las elecciones alemanas del próximo otoño son una raya que tienen no los alemanes, sino todos nosotros. Hasta ese momento hay una determinada maniobrabilidad, después no sabemos si hay otra, estamos todos viviendo en ese tipo de lógica. Bueno, pues viviendo en ese tipo de mundo y en ese tipo de lógica se desacredita la política. Yo he de decir que lamento mucho que la respuesta que se esté dando a esta desacreditación de la política sea negar la política, porque justamente la conclusión debería ser otra. Si observamos que por encima de la política que hemos elegido hay un pensamiento dominante
que se ha impuesto, el mundo financiero que se ha puesto por encima de la decisión de nuestras autoridades, lo natural sería que la sociedad viera imprescindible hacer un nuevo pacto con la política. Un nuevo pacto, reconstruir un nuevo pacto sociedad-política para hacer fuerte a la política y hacernos fuertes con la política frente a esta nueva realidad que nos permite comprobar a la política como desvalida, a la política como incapaz, como sometida, como realmente pues poco preparada para neutralizar ese poder omnímodo que está con él. Yo, por tanto, creo que la política debe ser reforzada. Creo que la política debe ser reapuntalada y creo que la sociedad tiene que reconstruir un pacto con la política. ¿Pero con qué política? Con otra. Tenemos que cambiar todos, todo. Se han metido mucho con los sindicatos, estamos en una casa tan vinculada a esto. A mí me hace una gracia excepcional, ¿no? Los sindicatos se han quedado anticuados, pues sí. Y los partidos políticos han quedado anticuados, pues sí. Y los medios de comunicación hemos quedado anticuados, pues sí. Y yo he quedado anticuado, pues sí. Y tú has quedado anticuado, y tú has quedado anticuado. Esa fantástica, puntería para determinar lo anticuados que han quedado los sindicatos, procedentes de medios de comunicación anticuados, de partidos políticos anticuados, de personas anticuadas, me parece absolutamente ridículo. Los partidos y todos estamos siendo desbordados por la ola y todos a nuestra vez tenemos que analizar las cosas de una manera completamente diferente. Bien, es verdad que habría que ser un niño de teta para no observar que en el reparo que se le pone a los sindicatos no es que se haya observado el enorme agujero que los sindicatos están facilitando, sino que los sindicatos constituyen la pequeña barrera de resistencia que aún encuentra esta oleada neoliberal que impera y circula ancha es Castilla y que esos pequeños contratiempos que le pone el sindicalismo los quiere barrer por el procedimiento de descalificar. Creo que es un error. Y en la misma línea creo que la descalificación así, simple de los sindicatos, no es inocente y tampoco debería ser descalificada la política, ni los partidos, ni este partido, ni aquel partido, porque todos a la vez están y estamos padeciendo el mismo tipo de problema. Necesitamos un realiento, un relanzamiento del aliento y una mirada crítica para modernizar las cosas. Claro está que los partidos se tienen que modernizar. Se tienen que modernizar y lo saben perfectamente. Y los sindicatos se tienen que modernizar y lo saben perfectamente. Y los medios de comunicación no podemos disimular que nos tenemos que modernizar porque la crisis nos está pegando una, que vamos a salir vivos de milagro. Por tanto, estamos todos metidos en el mismo circuito de la modernización, en la cual resulta algo pueril este juego de reproches que no tiene ni pies ni cabeza y que esconde intenciones pequeñitas, verdaderamente pequeñitas, de batallas verdaderamente pequeñitas. Están sencillamente, como digo, queriendo despejar el camino. No hay ninguna razón para que el sindicalismo presente más heridas, más enfermedades o fiebre más alta que la que tienen los partidos políticos que yo conozco o que la que tienen los medios de comunicación que yo capto. Estamos todos aproximadamente necesitados del mismo tipo de reencuentro con nosotros mismos. Un reencuentro de nosotros mismos que nos lo va seguramente a ofrecer una nueva generación que nos va a mover. Nos va a mover. Y nos lo va a ofrecer también la gente en lucha. Cuando yo leí hace un rato en el almuerzo a los viejos guerrilleros contar sus batallas, me da la impresión de que estaban hablando de algo que ahora también sucede y que luego sucederá, que se articulará de muy distinta manera y que todo el mundo tratará de colocar en la pelea que siempre ha mantenido el hombre por sus derechos y por su dignidad y por la construcción de un mundo mejor que ahora mismo se observa bastante confuso. Por tanto, yo, como digo, en la actual circunstancia estamos todos llamados a una importante transformación, una importantísima transformación. En el caso de Europa, por supuesto, creo que este acto se convocaba bajo el título más o menos como Europa y diálogo social, que son dos necesidades. Necesitamos más Europa, necesitamos más diálogo social. Si no hay diálogo social, no habrá una Europa social. Y si Europa no es social, no es Europa. Europa nace precisamente para presentarse en el mundo no solo como un territorio de un cierto valor económico, sino como un territorio que aporta al mundo un elemento extraordinario, la memoria del derecho,
la memoria de los derechos sociales, la memoria de la justicia. ¿Pretender que eso no importe? Cuando decía antes que hablaban de España los presidentes de las comunidades autónomas y el tema era la economía, igual de grotesco es hablar de Europa y que solo sea la economía. Porque si Europa pretende competir en el mundo abierto de los nuevos grandes países en desarrollo, de la nueva América Latina que crece, apareciendo solamente como una potencia económica, tiene un gran activo, porque es una gran potencia económica, pero al mismo tiempo tiene que saber si comparece para defender un modelo o para claudicar ante el modelo de los demás. ¿En qué consiste? En que tiremos todos los derechos conquistados por el balcón para poder competir con los no derechos de los países que empiezan a crecer, o intentar pelear para hacer con prudencia ese tipo de movimiento al tiempo que intentamos transmitir la necesidad de transfundir pensamiento de justicia y pensamiento de bienestar y el pensamiento de Estado social al resto del mundo. Como no seamos capaces de construir esto, Europa no es nada. Europa será barriga, y no lo será mientras tenga ese valor. Igual que digo de España. Pretender que España se resuelva porque nos salgan bien las cuentas de la matemática autonómica me parece de aurora boreal. O sea, pretender que a alguien se le ocurra que nos cuadren las cuentas de una manera tan perfecta para que un día salgamos todos juntos cantando la canción del que uniditos estamos, me parece de aurora boreal. Nos unirá el pacto económico con las tensiones, los desacuerdos, etcétera, si hay un motor interior que nos una voluntad de convivir, una voluntad de compartir estos elementos que ahora no puntúan porque no son elementos contables. Pues esto es lo que yo básicamente les quiero decir, que en este momento en el que todo es contable, no se está contando lo que va a ser decisivo en este futuro del mundo contable, los elementos no contables. El elemento que hará posible Europa es un elemento no contable, es el valor de su convicción democrática y su convicción de justicia social. Lo que hará posible que España se mantenga en el concierto de las naciones con un cierto peso no será nuestro acierto en diseñar el rompecabezas o el sudoku financiero con acierto. Lo hará, eso claro está, y la determinación de convivir y de compartir. Estos elementos son los que tenemos ahora mismo que tomar en consideración. En el caso de todos y cada uno de nosotros, no nos va a venir resuelta la crisis por una mañana venturosa en la que de pronto empiece todo a pasar de otra manera. ¿Pero por qué? Además, ¿por qué? ¿Qué pasa si de repente mejora nuestro déficit? ¿Qué pasa si mejora nuestra deuda? Bueno, pues que entrará un poquito más de dinero. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es nuestro proyecto? Cuando en España hemos tenido un liderazgo y un proyecto, hemos sido imparables. Y ha habido momentos en la historia que hemos tenido liderados y proyectos. Nos gustarán más quienes nos hayan liderado, nos gustarán menos quienes nos hayan liderado. Liderazgo más proyecto, España es un cañón. Y en este momento no tenemos liderazgo ni tenemos proyecto. Estamos tratando de sobrevivir y esperando a que pase la ola. No, parece que es el 2014. No, pero dice el fondo que no. No, pero dice el otro que sí. No, pero no recorto. Bueno, vamos a ver. Como teníamos, en fin, como estábamos demasiado gordos, pues ahora vamos a caer en la anorexia. De la bulimia nos vamos a curar cayendo en la anorexia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué proyecto tenemos? ¿Qué proyecto tenemos de país? ¿Qué proyecto tenemos de Europa? No tenemos ningún proyecto de Europa ni ningún proyecto de país. Estamos esperando. Y eso es un error. Igualmente lo digo a escala individual. No podemos estar a escala individual esperando. Hemos de ponernos de pie sobre nuestra propia vida, de pie pues, sobre nuestra propia preparación y entendiendo que hemos de cambiar. Que hemos de cambiar. Que hemos de trabajar de otra manera. Que hemos de ser mucho más serios. Que hemos de ser mucho más exigentes. Que hemos de ser mucho más competitivos con nosotros mismos. Que hemos de ser mucho más solidarios. Y eso lo hemos de poner de pie para construir un mundo que nadie está preparado ahora mismo y nadie va a preparar. Por tanto, en esta pequeña reunión aquí, en la que yo no quise extenderme mucho porque no sabe lo que sufro viendo la gente de pie del fondo, la moraleja de mi historia es: yo no soy muy... estoy muy enfadado, sinceramente, con el proceso que nos ha traído hasta aquí, porque creo sinceramente que no es un proceso inocente. Creo que se les ha escapado de las manos una bomba de mar. Segundo, lamento mucho no tener una confianza infinita en el pensamiento dominante en el mundo que habla de un crecimiento perpetuo, porque yo no puedo creer en que en un mundo limitado pueda existir un crecimiento perpetuo. Y porque creo que vamos a tener que reacomodarnos
mentalmente, políticamente, socialmente, de una manera que vamos a tener que estrenar. Que la ciencia va a venir seguramente abriéndonos caminos que ahora mismo no podemos ni imaginar, que los vemos cegados y que nos va a, seguramente, a iluminar, pero que nos va a desafiar en lo fundamental. ¿Nos importamos nosotros o nos importan los demás? ¿Somos solo individuos o nos sentimos individuos con corresponsabilidad? ¿Queremos participar con los demás en una acción colectiva, sí o no? ¿Estamos sentados esperando que venga el taumaturgo a resolvernos los problemas o nos ponemos de pie? ¿Nos ponemos de pie para tratar de conseguir hacer algo que previamente vamos a tratar de soñar o no? Nunca el mundo ha hecho nada que no haya soñado previamente. No estamos soñando nada. Estamos sencillamente, como digo, esperando, y yo creo que tenemos que atrevernos a soñar. Y a soñar además de los valores que siempre nos han movido. Y cuidado, que para no colocarlos en la derecha o en la izquierda, yo los coloco en el fondo. Olvídese de la derecha y de la izquierda por un momento, en el fondo. Donde está la verdad, me decía mi madre, la decencia, el respeto, el trabajo bien hecho, el avanzar hacia la justicia. ¿Cómo podemos soportar la mercancía que nos aporta este mundo de valores, según el cual solo importa lo que se tiene y nada más que lo que se tiene, aunque dejes por las esquinas los escombros de millones de personas tiradas por las cunetas? Por ese camino no vamos a ningún sitio. Yo, sinceramente, creo que el mayor problema que estamos teniendo ahora es la cuestión de estática, el estatismo. Nos ha pasado algo y nos dicen que no va a tardar en pasar. Error. Cuando Ortega y Gasset dijo aquello tan famoso de yo soy yo y mi circunstancia, mucha gente, y sobre todo en España, dijo, ya está, la gran coartada. La circunstancia es la clave. De manera que soy feliz en la dicha, infeliz en la desdicha, afortunado en la suerte, desafortunado en la desventura. La circunstancia. Se les ha olvidado que había delante de la circunstancia otra cosa que venía yo. La circunstancia es determinante, pero yo también. Y España ha olvidado el yo. Ha entregado su presente y su futuro a la circunstancia. Y yo creo que hay que entregar a la circunstancia lo que es de la circunstancia y a yo lo que es del yo. Y los españoles y los ciudadanos de este país hemos abandonado el poder. Por otra parte, sin grandes liderazgos, repito, sin grandes liderazgos políticos. Yo no soy, en estos efectos, demasiado severo, puesto que a lo largo de mi vida he visto muchos liderazgos, pero he visto también como algunos de estos liderazgos se correspondían a tiempos que ya no pueden volver. Cuando comparamos, recuerdo, pues hasta hace no demasiado tiempo los líderes eran líderes con capacidad de construir mundos y estrenarlos enteros. Mao Zedong, Churchill, Adenauer, Stalin, Franco, De Gaulle, soñaban mundos y los hacían. Hoy el mundo, por suerte, ha construido estructuras compartidas que condenan en cierta medida a los políticos a un cierto funcionariado, con lo que tiene de malo, pero con lo que tiene también de bueno, a salvo de las locuras de los grandes inventores. Por fin, pero de todas maneras, con lo difícil que es ahora decidir, con lo tremendamente difícil que es ahora decidir, en la Europa 27, ni les digo, nosotros tenemos necesidad de decirles a los políticos que les necesitamos como líderes de nuestra aventura, no solo como administradores de nuestra finca. No son contables. Nosotros en España no tengo nada que decir, ni bueno ni malo, de ningún político, ni menos ahora hacer aquí una acusación. Pero luego un presidente del gobierno no es un ministro de Economía. Porque entonces o sobra el presidente del gobierno o sobra el ministro de Economía. Necesitamos que alguien comparta la aventura colectiva, proyecte con la sociedad. No hay proyecto en la sociedad. Por tanto, y ustedes me van a perdonar porque voy a dejar aquí, porque no paro de dar vueltas, les digo en definitiva esto. Prepárense para luchar. Si lo están haciendo, sigan, y si no, tomen la decisión de luchar. Hay demasiada gente en el mundo que está esperando a que venga nadie sabe qué, esperando a Godot, la obra de... Hay que iniciar, yo creo, un proceso de autorresponsabilización individual y colectiva que nos haga asumir más tareas compartidas, preocuparnos más por lo que ocurre en nuestro entorno, asumir más responsabilidades, fortalecer la política, primero exigiéndole con enorme severidad y sabiendo que tenemos necesidad de ella y que tenemos que apuntalarla y que tenemos que inventar la manera de hacerlo, porque seguramente tendremos que reconstruir muchas cosas y tendrá que rehacerse mucho en el sindicalismo, en los partidos, en las organizaciones sociales, que nos espera por delante una
gran tarea, que no vamos a inaugurar nada, que no somos adanes de nada, pero que el relevo ha de continuar. Termino.